Desde la comodidad de tus redes sociales, nuestros expertos te guiarán paso a paso. Y si te queda alguna duda, no te preocupes. Escríbenos por WhatsApp 3240-3176 o redes sociales. También puedes llamarnos al 2369-2509. No esperes más. Inscríbete y prepárate para dar vida a tus ideas en el Festival de Cortometrajes Corto y Claro con UR Play de Unión Radio. En Guatemala, Unión Radio es la voz de la esperanza. En el área central, Guatemala y Zacatepeques, así como Petén en el norte, escúchanos en 105.7. En el sur, sintonízanos en 104.3. En el suroccidente, escucha la frecuencia 101.5. En el oriente, 95.1 para Zacapa y Chiquimula. 105.5 en El Progreso. Y para las Verapaces en 94.7. Todas nuestras frecuencias en frecuencia modulada, enlazadas vía satélite. Unión Radio, emisora del Sistema de Comunicación Adventista de Guatemala y afiliada a Hope Radio Interamérica y Radio Mundial Adventista. Unión Radio, la voz de la esperanza. Dios desea que seamos familias íntegras y seamos felices. Y con el hábito de la lectura, podemos acercarnos a ese objetivo. Bienvenidos a la Semana del Libro con Yadva Guatemala en Unión Radio. Mis queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles una vez más en este segundo día de la Semana del Libro, organizada por Yadva Guatemala. Nos encanta saber que usted está en sintonía con nosotros a través de la radio y a través de las redes sociales. Hoy, una vez más con nosotros, el pastor Ignacio Nova, quien será el conductor y quien entreviste a un autor más en esta oportunidad. Bienvenido, pastor Nova. Muchas gracias, Eddie. Buenos días para todos en esta oportunidad, ya en el segundo día, como bien dijera Eddie, de nuestra Semana del Libro. Es una semana que hacemos cada año, pero dentro del mes del libro adventista. Estamos dedicando todo un mes para la literatura adventista una vez al año, que es el mes de mayo, con grandes especiales, pero los especiales que colocamos la Semana del Libro son únicos del año. Así que estamos hablando de un 30% de descuento en toda la literatura que tenemos. Llámese Biblias, himnarios, libros de iglesia, libros de colportaje, libros de niños. Todos los libros que he mencionado están con un 30% de descuento durante esta semana, hasta el próximo viernes. Así que es una oportunidad fabulosa para adquirir nuestras publicaciones. Y hoy tenemos un invitado de lujo aquí en Unión Radio para toda Guatemala. Estamos hablando de el doctor en psicología y profesor de la Universidad de Loma Linda, Carlos Fallar. Cuando hablamos de Loma Linda, estamos hablando de la principal universidad en el área de la salud que tiene la Iglesia Adventista en el mundo. En el área de teología es la Universidad de Andrews, pero en el área de la salud es la Universidad de Loma Linda. Y el doctor Fallar es profesor en esta universidad y también es colaborador de la Organización Mundial de la Salud y consulta con el Instituto Norteamericano para la Paz y la Organización Mundial para Migraciones. Aquí lo hemos conocido hace un par de años en Guatemala por un libro que ha sido un éxito extraordinario. Es Un Corazón Tranquilo. Ese libro se ha vendido y se sigue vendiendo enormemente aquí en Guatemala.
Ha sido de mucha bendición este libro para los colportores, para todos, para la iglesia, para el país. Bienvenido, doctor Carlos Fallar, a Guatemala. Y muchísimas gracias, Pastor Novoa. Es un placer estar con ustedes, compartiendo mi momento de vacación, pero sin duda sintiéndome sumamente bendecido por la oportunidad que IATPA me ha concedido de contribuir con estos par de libros que en verdad yo le agradezco a la editora Mónica Díaz, que ha convertido mi prosa en algo que realmente puede ser leído y creo que con algo de beneficio. Así que me siento muy bendecido y le agradezco mucho la invitación, Pastor. Muy bien, aquí tenemos el libro del que vamos a hablar hoy. A ver cómo se puede, aquí se ve. Del dolor a la esperanza. Este es el nuevo libro que hemos estado promoviendo este año del doctor Carlos Fallar, y sobre ese libro queremos hablar en esta oportunidad para conocer más a fondo de qué se trata este libro, que podamos conocer y entender de qué trata del dolor a la esperanza. ¿Qué es el duelo, doctor Fallar? Cuéntenos un poco acerca de esto. Pues, Pastor Novoa, no sé si ustedes tienen la oportunidad de que las personas hagan chatting o hagan comentarios, preguntas mientras estamos haciendo la presentación. Me encantaría que, si fuera ese el caso, pues las vayan pasando. Voy a compartir de una presentación que hice hace poco, basada en el libro, y justamente la definición es que todos sabemos lo que es el duelo, porque todos hemos experimentado algún tipo de pérdida. Y es un proceso de adaptación emocional que sigue a la pérdida de alguien o algo. O sea que puede ser, la respuesta de duelo es muy similar, emocionalmente hablando, cuando uno pierde un ser querido, cuando uno pierde a un objeto valorado, cuando uno pierde un matrimonio, cuando uno pierde un hijo, no necesariamente por muerte, sino que se produce algún tipo de separación, división, o cuando uno pierde un trabajo, o cuando uno pierde dinero, ¿no? El proceso de duelo, los sentimientos vinculados con el duelo, justamente son similares. Las variaciones tienen que ver más que nada con las personas que con el evento que produce el duelo. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante, si le parece, en detalle. Excelente, excelente. Doctor, si quiere, puede poner su presentación en pantalla completa, si gusta, para que puedan apreciar mejor. Sí, yo prefiero tenerla así para poder perfecto. ir Muy bien, muy bien. anticipando un poco lo que viene. Una pregunta más que hago del libro. ¿Por cuánto tiempo sería normal estar de duelo? Bueno, es una pregunta que todo el mundo se hace, Pastor. Tal vez, si me permite expandir sobre la primera pregunta para ir a la segunda, es importante distinguir por lo menos dos tipos de duelo, dos tipos de procesos emocionales vinculados con el duelo. Se habla de duelo normal, es decir, duelo que no lleva consecuencias, y también de duelo complejo. En el libro uso una ilustración de un río que está a unas 5 o 6 horas de donde nosotros vivimos, que es el río Merced. El río Merced fluye por el valle del Parque Nacional Yosemite y tiene lugares donde el río fluye con tranquilidad, fluye, se mueve, ¿no es cierto? Y tiene otros lugares donde hay rocas, donde hay caídas, donde el curso se hace más complejo. Y el duelo que es, que se llama normal, ¿no es cierto? Es el procedimiento en el cual los sentimientos encuentran su cauce. El dolor, la tristeza, la sensación de pérdida, ¿no es cierto?, encuentra su cauce, la persona permite que ese proceso vaya adelante y eventualmente el proceso de duelo tiene un punto, nunca final, pero sí un punto en el cual la intensidad inicial se va diluyendo. El duelo complejo, y esa es la diferencia, tiene elementos que hacen que no haya un punto final definitivo, sino que la persona se queda estancada. Es como que en el río
se juntan ramas, se juntan troncos que van limitando el fluir del agua, ¿no es cierto?, del río, y la persona se queda estancada y es como que está rememorando, está pensando, está ruminando sobre la pérdida que ha tenido. En consecuencia, hablar de duelo, del tiempo que lleva el duelo, uno en verdad tiene que pensar en un elemento quizás un poco más abarcativo. Estoy buscando, pastor, para ilustrarlo de mejor manera. Ah, pongámoslo de esta manera. Hay momentos en el duelo que van modificándose y lo que se habla es un proceso dual, en el cual uno pasa por momentos en los cuales está pensando en la pérdida, está experimentando el dolor de la pérdida, está pensando acerca de la persona que ha perdido, lo que ha perdido, y empieza a enfocarse en el futuro. El tiempo que eso lleva, naturalmente, va variando en función del tipo de duelo, quién ha sido que uno ha perdido, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno tiene una conexión que no es fuerte, que es más bien casual, pues uno puede experimentar un golpe inicial, ¿no es cierto? Pero vuelve, digamos, a lo que es la vida rutinaria en términos relativamente rápidos. Cuando hay una conexión moderada con la persona que uno ha perdido, el tiempo se complica un poco más, ¿no es cierto? Como si ustedes pueden ver en el gráfico que hay una línea digamos, el segmento central que va mostrándonos a través del tiempo esas pérdidas va subsanando. Normalmente se habla entre 6 meses a un año, que es el proceso más típico de un duelo que no es complicado. El duelo complicado, sin embargo, como decía antes, no tiene final a menos que la persona haga algún tipo de actividad que le permita ir reduciendo, digamos, la intensidad de ese dolor. Eh, la, Hay una línea de investigación que realmente es muy importante y que ha más bien consolidado esta idea de cuándo se termina el duelo, el tiempo que lleva el duelo, y que básicamente se llama eh, perdido, pero siempre presente. Lo que quiere decir, como todos los que hemos experimentado algún momento de pérdida, algún tipo de duelo, especialmente cuando el duelo es, digamos, más normativo, pues estamos llevando nuestra vida, estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, yo perdí a mi madre en octubre del año pasado, ¿no? Mi madre radicaba en Argentina, yo radico en California, Estados Unidos, y siempre que oramos con mi esposa, con mi familia, incluíamos a mi madre en la oración. Y ahora cuando vamos a orar, siempre es como que hay un elemento que la vamos a incluir y no la incluimos justamente porque nos lleva medio segundo darnos cuenta que efectivamente ya no está con nosotros. Y en el momento es como que hay una pequeña indicación de dolor, ¿no es cierto?, que no está con nosotros, ¿no? No es indiferente, pero tampoco es un dolor intenso que realmente preocupa y nos deja anclados en ese momento. O sea que la noción de que en algún momento el duelo termina, realmente es más bien una noción de fe, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que la Biblia enseña, con que va a haber un momento en que no habrá más dolor ni muerte y demás, ¿no es cierto? Pero ese es un momento en el futuro, cuando la esperanza que tenemos del regreso de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos, la reunión con nuestros amados, es el momento en el que efectivamente no habrá ni llanto ni dolor. Mientras tanto, vamos a recordar a nuestro ser querido, aunque el duelo, por ejemplo, mi madre falleció con 104 años, o sea, realmente es como que era anunciado que en algún momento iba a suceder, ¿no es cierto? Pero, digamos, la persona puede no estar con nosotros, sin embargo, siempre sigue en nuestra conciencia, sigue en nuestra memoria, y especialmente cuando hay momentos, espacios, contextos que nos recuerdan de esas personas, vamos a tener un poco de reacción. Muy diferente, como decía, con la reacción vinculada al duelo complejo. Sería
interesante uno ubicar lo que dice Moisés, que nuestra vida son 70 años y los más robustos 80. Y cuando alguien llega ya sobre los 100 años, entonces está entre los bien, bien robustos. Entonces, Efectivamente. no es lo mismo que muera una persona de esa edad a que muera un hijo de 20 años en la flor de la juventud y que muera en un accidente. ¿Cómo se Exactamente. enfrentaría el uno y el otro, verdad? Sí, efectivamente. Esa es la diferencia. La mente, si, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no es cierto? Estábamos preparados de que mi madre iba a fallecer, ¿no es cierto? O sea, ya estaba anticipado, justamente como usted dice, la edad de fallecimiento de mi madre fue excepcional. Pero es muy diferente, tanto como usted mencionaba, la cuestión de edad, ¿no es cierto? Pero también el cómo la persona fallece, ¿no? Puede que haya una persona, o sea, el fallecimiento abrupto por accidentes o incluso el fallecimiento anunciado, pero por ejemplo con enfermedades en las cuales uno va viendo los cambios, por ejemplo en cáncer, ¿no es cierto? Que uno va viendo los cambios físicos de la persona amada, ¿no es cierto? Eso va generando su propia complejidad que hace que el duelo no sea de la misma fluidez, ¿no? Este, es un elemento sumamente importante. Efectivamente, eh, la reacción va a ser muy diferente en un caso y otro. Usted menciona en el libro 10 pasos para adaptarse a la pérdida de un ser querido. No vamos a hablar de todos porque no tenemos el tiempo en esta hora. Usted en el libro lo podrá encontrar. Pero nos pudiese mencionar dos o tres, por favor. Sí, es importante el permitir que las emociones tengan su espacio y sean expresadas. No todos los seres humanos son exactamente igual cuando se refiere a la expresión de emoción. Hay personas que son muy emotivas y otras que no lo son, ¿no es cierto? Sin embargo, la emoción que sea debe encontrar su cauce, debe encontrar su momento. Por ejemplo, cuando falleció mi padre ya hace más de, son 25, 30 años que falleció él. También mi padre falleció grande, él tenía 86 años cuando falleció. Y ya estábamos anticipando, mi padre estaba enfermo ya por años, así que estábamos anticipando su muerte. Él también vivía en Argentina. Después que él falleció, a las 2 semanas, fui a visitar a mi madre en Argentina, no sé cómo será en Guatemala, pero en Argentina entierran a la persona el día siguiente. Yo no tenía forma de llegar y entonces pienso, bueno, voy a esperar 2 semanas para cuando ya toda la gente vuelve a su vida y mi madre queda sola, voy a ir y la voy a acompañar. Bueno, vamos a la casa donde estaban mis padres. Mi madre me dice, me voy a hacer compras. Anda al ropero, donde están la ropa y cosas de tu padre. Fíjate lo que hay ahí. Y si hay algo que quieras llevarte como recuerdo, pues tómalo. Yo le digo, sí, sin ningún problema. Ella se fue y yo voy, abro el ropero. Y cuando lo abro, la ropa tenía, digamos, los olores, digamos, de mi padre, ¿no? Este, y eso me cayó como un rayo que me pegó, me golpeó, fue un tsunami que me generó una emoción que yo no anticipaba. Y en un momento, por medio segundo, yo me quedo pensando, ¿qué hago? Porque la emoción es muy fuerte, asusta por la intensidad que tiene. Y digo, no, aplico mi propia medicina y permití que la emoción del dolor me pegara, me pegó fuerte, fue un llanto intenso, pero fue para mí sorprendente, aunque yo lo había leído, pero digamos no lo había experimentado así, eh, cuán rápido los sentimientos se disolvieron, ¿no? Fue un momento de golpe y se disuelve. No siempre es así, no siempre es tan rápido como lo que me sucedió a mí. Lo importante que quiero remarcar, pastor, es el permitir que la emoción tenga su cauce, pueda ser experimentada, pueda ser expresada. Este, uh, Inicialmente uno va a estar golpeado en múltiples ocasiones con recuerdos. Es importante permitirlo, que la emoción pase. Como decíamos, el río de la misericordia en el libro, lo mencionamos, ¿no es cierto?
que el agua tenga su recorrido, que no se quede estancado cuando uno trata por supuesto, hay circunstancias en las cuales uno no puede expresar toda la emoción que tiene. Por ejemplo, si uno está en una reunión de trabajo y se acuerda de algo, no es el momento de romper en llanto si uno lo puede evitar, ¿no es cierto? Pero hay momentos en los cuales efectivamente uno tiene que darle espacio a las emociones vinculadas con la pérdida. Otra cosa que es muy importante es aprender a vivir con las memorias y los recuerdos y aquello que nos recuerdan de nuestro ser amado, ¿no? Eh, a veces lo que se complica un poquito en el duelo, incluso cuando los duelos no son complejos de la manera en que lo describimos en el libro, sino que de pronto la mente se va a ciertos lugares donde está repasando cosas que son negativas, ¿no? Sintiendo, le tendría que haber dado tal medicina, o tendría que haber llamado al doctor un poco antes, o si yo hubiera, ¿no es cierto? Y este sentimiento de culpa tiende a complicar la situación. Sé que es importante poder incorporar memorias positivas también al repertorio de memorias que uno está recordando. Y quizás, si me permite una cosa más, aparte de conectarse con otros, digamos, y no encerrarse, no aislarse, que es sumamente importante, es muy importante también seguir anclado en la fe. Porque una cosa que modifica el proceso de duelo es qué percepción tenemos del futuro. Y el cerebro cambia, los neuroquímicos del cerebro se activan cuando uno empieza a considerar el futuro. Y en la fe tenemos un ancla segura, justamente refiriéndonos a la esperanza gloriosa que tenemos. Es decir, que no es ni negar los sentimientos negativos, ¿no es cierto?, pero también permitir que los sentimientos positivos asociados con la esperanza vayan teniendo su espacio y vayan siendo un ancla que nos ayude a ir siguiendo, retomando con la vida, ya con la diferencia que significa no tener a nuestro ser querido con nosotros. Muy bien, excelente. Usted habla de 8 tipos de duelo en el libro y ya conversamos un poquito sobre el duelo normal, el duelo complejo, pero me gustaría que nos ayude a definir un poquito qué es el duelo anticipado y postergado. Sí, el duelo anticipado tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, le voy a dar un caso con el cual estuve conversando hace poco. Una persona que tiene un hijo joven que ha desarrollado un problema de salud serio. Y esta persona es una persona de fe, sin embargo, el hecho de que ve que el hijo tiene este problema de salud serio lo lleva a ya estar básicamente anticipando que lo va a tener que enterrar y que lo va a perder. El hijo está vivo, está en tratamiento, está luchando por su vida. La situación es seria, sin duda, pero esta persona vive en un estado de duelo anticipado, en el sentido que los sentimientos vinculados con el duelo ya están introducidos en la mente de la persona, aunque el evento de la pérdida todavía no ha sucedido. Y el otro, ¿cómo era que me había dicho, doctor? El postergado. El postergado. Bueno, el duelo postergado tiene que ver con el hecho de que hay personas que, por ejemplo, no se permiten sentir en el momento de la pérdida, ¿no? Ustedes recuerdan que en el libro también le indico lo que otros autores analizan los momentos del duelo, ¿no es cierto? Uno de ellos es la negación, es el hecho de que uno dice, bueno, voy a seguir mi vida, no voy a cambiar nada, mañana mismo vuelvo al trabajo, voy a tratar de mantener mi rutina, y todo se hace de una manera que es un poco mecánica, en la cual no hay un espacio justamente para que los sentimientos tengan su curso. Esto es diferente, ¿no es cierto?, de decir, bueno, voy a tener una actitud pasiva. No es una actitud pasiva, es solamente permitir que los sentimientos tengan su espacio. Y en la medida de lo posible ir reacomodando la vida e ir volviendo a la rutina.
Excelente, excelente. Wow, es increíble uno cuando se adentra en el libro ver todos estos detalles y que ustedes como profesionales de la psicología han definido tan claro y tratan en sus consultas. Vamos a hacer una parada en este momento para una serie de anuncios que tiene la radio y volvemos en un momento. Así es, estamos presentando la semana del libro con Yadpa Guatemala. Agradecemos a Orión Estéreo, que están también enlazados con nosotros y en la señal de la radio están llevando este programa especial. Vamos a la pausa, ya regresamos. Llega a Unión Radio la Semana del Libro con Yadpa Guatemala. Del 5 al 9 de mayo en sus dos programas, de 7:30 a 8:30 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que puedes llevarte un libro a casa y compartir con tu familia el buen hábito de la lectura. Semana del Libro con Yadpa Guatemala en Unión Radio. No te lo pierdas. ¿Sabías que un buen encuadre puede hacer que tu historia cobre vida? Ese es el lenguaje visual que engancha al espectador. Esta semana en nuestro primer taller online aprenderás todo sobre tipos de planos, desde el gran paisaje hasta el detalle que lo dice todo. Descubre la importancia de la composición visual y cómo planificar tus tomas para que cada imagen cuente. Incluso te daremos consejos para grabar con tu celular como un profesional. No te pierdas el primer taller del Festival de Cortometrajes Corto y Claro con UR Play. Síguenos en nuestras redes sociales Unión Radio Guatemala para participar. Tu aventura cinematográfica comienza ahora con Unión Radio. Cuando el día está por terminar y el cansancio llega, hay un refugio donde la música llena tu corazón. Melodías que animan tu espíritu, música nueva que inspira y voces que cuentan historias de fe. A una voz, un espacio para respirar, para sentir, para creer. A una voz, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde en Unión Radio. A una voz, tu compañía al volver a casa. En el norte de nuestro país, también con la 105.7 FM de Unión Radio, la voz de la esperanza. Por más de una década, inspirándote y llegando hasta ti. Estamos de regreso acá en esta edición de la Semana del Libro. Y hoy con nosotros se encuentra el pastor Ignacio Nova de Yadpa Guatemala y el doctor Carlos Fayard, que está exponiendo acerca de uno de sus libros. Así que continuamos, pastor. Amigos, estén pendientes porque en esta edición, una vez más, habrán premios seguramente, ¿verdad? ¿Así es? Así es, así es. Vamos a estar regalando varios libros del doctor Fayard antes de cerrar este programa. Muy bien, vamos a hacer una pregunta más. ¿Hay pérdidas que requieren de un entendimiento adicional? Sí, definitivamente, pastor. Mire, si usted me da un segundo para algo, resulta que me estaba acordando que tengo amigos queridos que viven en Guatemala y los quería saludar, si me permiten. Claro, claro, adelante. El doctor Jorge Rodríguez, que era director de la Organización Panamericana de la Salud, para la Salud Mental, y su esposa Miriam de León, y también a la Magister Cecilia Escobar, con quien he tenido el placer de compartir tareas con la Organización de Migración Internacional. Ellos residen en Guatemala y son personas fantásticas. Bueno, Excelente. ¿qué requiere asistencia adicional?
La asistencia adicional tiene que ver con lo que es el duelo complejo. El duelo complejo, como habíamos mencionado anteriormente, es aquel en el cual la pérdida no tiene un cauce que va acomodando las emociones y adaptación a la vida, sino que se complica. Y hay una serie de factores que lo pueden complicar y naturalmente es como tener un rompecabezas, ¿no es cierto?, en que en distintas partes no necesariamente van a encajar bien. En consecuencia, la forma en que se experimenta la pérdida para una persona u otra va a ser diferente, pero en el duelo complejo, el problema tiene que ver justamente con el hecho de que uno se queda atascado en el dolor y entonces el proceso no sigue adelante y ahí sí que hay, digamos, dificultades con la salud emocional, incluso con la salud física de la persona que está en un duelo complejo. Muy bien. Hay una pregunta más también que yo quiero compartir hoy porque estuve revisando el libro con detenimiento. Usted habla de 8 factores que influyen en el duelo. ¿Nos puede mencionar 2 o 3 de estos? Sí, ah, los factores que influyen son, por ejemplo, el tipo de pérdida, ¿no es cierto? Como usted había mencionado, Pastor, hay cuestiones que tienen que ver con una pérdida anticipada, como yo les había mencionado a mis padres, o pérdidas súbitas, o pérdidas que se producen en contextos que son traumáticos. Por ejemplo, ustedes en Guatemala tienen a veces desafíos vinculados con movimientos de tierra, ¿no es cierto? Y volcanes también. Claro, si usted tiene una actividad, ¿no es cierto?, que destruye en forma gráfica o en forma muy no anticipada, ¿no es cierto? Eso genera no solamente la pérdida, sino lo que uno observa vinculado con la pérdida, ¿no es cierto? Como usted mencionaba antes, el momento vital de la persona. Muchas veces también un factor que contribuye a la forma del duelo tiene que ver con la estabilidad social que la persona tiene, ¿no? Si la persona está en una condición migratoria, por ejemplo, en Guatemala, como en todo Centroamérica, ahí está el fenómeno de los migrantes venezolanos, ¿no es cierto?, que están de paso y están en situaciones realmente de gran adversidad, ¿no es cierto? ¿Qué recursos tiene uno? ¿Qué anclaje social tiene uno, ¿no es cierto? Así que hay una cantidad de factores que tienen que ver con estos elementos. Otro elemento importante es la proximidad que la persona tiene con quien ha fallecido, como mencionamos anteriormente. Cuanto más cercano la persona es, más difícil es, más presente está la pérdida, ¿no es cierto? Más amplio el impacto que tiene, ¿no? También hay factores que incluyen porque no todos nos encontramos con la mejor de las saludes mentales cuando se trata de enfrentar un problema de esta magnitud. Personas que ya vienen acumulando dificultades previas, por ejemplo, con depresión, con angustia, personas que han sido traumatizadas previamente. Estos son factores que también pueden contribuir a cómo se experimenta el duelo. Una de las ventajas que he visto en este extraordinario libro, Del dolor a la esperanza, es que usted comparte algunas estrategias de cómo podemos procesar el duelo. Muchas veces los profesionales no nos dan las estrategias porque la usan en su consulta privada, pero usted comparte aquí varias estrategias de cómo podemos procesar el duelo. ¿Quisiera mencionarnos un par de ellas? Sí, Pastor, con mucho gusto. Yo menciono cosas que, digamos, todo el mundo hace, ¿no es cierto? Cuando dice, oh, ¿qué hay que decir? ¿Qué no hay que decir? Pues yo menciono algunas cosas en el libro, pero en verdad lo más importante es que uno le preste atención al dolor de la persona y que esté presente en el sentimiento. Imaginen ustedes, recuerden un caso de pérdidas múltiples que están en las escrituras, es el caso de Job, ¿no es cierto? Job pierde toda su familia, pierde todas sus posesiones, pierde todos sus empleados, pierde su salud, ¿no es cierto? Pierde su estatus, pierde su matrimonio, ¿no?
tiene una pérdida impresionante, sus amigos que vienen a ayudarlo, 7 días quedan en silencio. El problema de los amigos de Job, como usted recuerda, pastor, es cuando abren la boca, ahí es cuando se complica la historia, ¿no es cierto? Ellos tratan de ayudar presentándoles una teología que Dios mismo al final del libro les dice, ¿saben qué? Lo que ustedes le están diciendo no es cierto. Este, y Dios mismo está en silencio por no sé cuál sería el tiempo, ¿no es cierto? Que aparece que es un tiempo considerable. O sea que muchas veces lo que uno no es tanto lo que uno dice, sino de la manera en que uno está eh, ah, en consonancia, ¿no es cierto?, con el momento emocional de la persona, ¿no? Pero cuando hay especialmente cuando hay duelo complejo, ahí sí es donde es importante dos cosas, pastor. Una es que la persona que no es profesional preste atención a la realidad que de pronto la persona que está sufriendo el duelo necesita ayuda que va más allá de lo que un pastor, que muchas veces es la mejor ayuda que la persona puede recibir, o amigos bien intencionados. A veces una consulta profesional puede ser importante, ¿no? Pero ¿cuáles son algunas de las cosas que ayudan? Bueno, naturalmente la asistencia física de la persona, cuando uno está, dependiendo del momento del duelo, ¿no es cierto? Inicialmente, este, las personas vienen, lo rodean, le traen cosas, le dan comida y demás, pero después empiezan como a desaparecer de la vida de la persona que ha experimentado el duelo, ¿no? Es importante seguir conectándose, seguir visitando, seguir este, um, en la vida de la persona. Pero cuando hay duelo complejo, es importante que la persona no se cierre a las emociones. Tampoco uno le puede decir a la persona, ¿sabes qué tenés que sentir? No, uno tiene que sentir lo que tiene que sentir, ¿no? Pero es importante que uno le pueda compartir, le pueda explicar que como el río de la misericordia necesita fluir, necesita tener su experiencia. Muchas veces es importante, especialmente en contextos de fe, pastor, el poder traer versículos en los cuales efectivamente la expresión de emoción, de duelo, es totalmente legítima, ¿no es cierto? Y en la Biblia hay muchas expresiones de este tipo, Jesús mismo, por ejemplo, ¿no es cierto? En la cual la persona si expresa el dolor no significa que es menos hombre o menos creyente, sino que efectivamente está reflejando aquello que el Señor mismo ha puesto en nuestras vidas, ¿no? También es importante mantener conversaciones en las cuales, por ejemplo, uno puede casualmente decirle, mostrame algunas de las fotos que tenés con la otra persona, ¿no? Las fotos normalmente lo que son momentos felices, ¿no? Este, traen memorias positivas y eso ayuda justamente a que el proceso de duelo, el curso del río de la misericordia pueda fluir en forma más ah, positiva. Ya que usted mencionó a Job, quisiera hacer una pregunta que mucha gente se hace cuando lee el libro de Job. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento humano? Sí, fíjese, pastor, justamente estoy por empezar a escribir un libro donde no es que yo tengo la respuesta, pero donde trato de justamente enfocar sobre este punto. Y el título de momento es un himno que yo cantaba cuando era chico. Me dicen que lo han cambiado en español. El título era Si la fe me abandonare, ¿quién me sostendrá? Aparentemente han cambiado ahora la letra, pero básicamente eso es lo que sucede. Yo no puedo contestarle eh, eh, por qué Dios no contesta o contesta de una cierta manera, porque naturalmente eso no soy teólogo, pero le voy a explicar algunas concepciones que psicológicamente son importantes. Hay un proceso que yo detallo en el libro y que voy a compartir aquí en pantalla para quienes de pronto quieran verlo, que es importante tener en cuenta. Aquí lo que muestra este gráfico, y lo explico para las personas que están escuchando, muestra que hay eventos que pasan en nuestra vida que desafían
la manera en que estamos viviendo nuestra vida diaria. Y el evento puede ser de distintos tipos, ¿no es cierto? Pero son eventos negativos que alteran nuestra vida. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido puede ser uno de ellos. Esto nos puede llevar a cuestionar la fe. ¿Por qué, Señor, no respondiste a mi oración cuando te pedí que sanaras a mi madre que venía enferma? ¿Por qué, Señor, no protegiste a nuestro niño cuando te pedimos que lo guardes cuando estaba camino a la escuela? ¿No? Pues se puede generar una crisis de fe. Y es muy difícil muchas veces poder negociar o procesar, ¿no es cierto?, cómo mantenemos nuestra fe cuando la necesidad es tan intensa. Usted conoce, pastora, al escritor británico C.S. Lewis, que en el mundo de habla inglesa es un autor sumamente conocido. Él escribió un libro que se llama Un duelo observado, donde él narra la pérdida de su esposa. Lewis era un soltero ya de edad avanzada y viene una mujer en su vida y cambia su vida. Es una mujer llena de energía, brillante, muere de cáncer y él queda completamente devastado, desolado. Y él en ese libro escribe las preguntas desgarradoras que le hace el Señor: ¿por qué permitiste esto? Y digamos, es el proceso que él está viviendo. Efectivamente, las investigaciones de psicología muestran que lo que se denominan conflictos espirituales se refieren justamente a esto, que tiene que ver con dónde está Dios cuando lo necesitamos. Pueden realmente desafiar la fe y llevar a las personas a desligarse de su fe, lo cual en muchos casos es catastrófico. Lo que nos invita justamente es a poder redefinir, reencontrar nuestra fe. Yo lo que sugiero es lo siguiente, pastor. Lo que sugiero es que nos enfoquemos en, si bien no podemos, este, eh, por lo menos yo no puedo dar respuesta a por qué Dios responde ciertas oraciones y ciertas oraciones no, ¿no es cierto? Pero es importante que tengamos presente dónde está Dios en medio del dolor. Muy Y bien. le puedo mencionar un par de cosas, pastor. Ok. Dios está con nosotros en medio de la tormenta. Cuando los discípulos se encontraban en medio de una tormenta, un viento fuerte, Jesús se acercó y estuvo con ellos. ¿Dónde está Dios? Está en el valle de sombra y muerte en el Salmo 23. ¿Dónde está? Está en la cruz. ¿Dónde está dándonos fuerzas? ¿Dónde está nuestro Dios? Está siempre a nuestro lado, está sufriendo con nosotros. Y muy importante, a través de la cruz nos abre una ventana de esperanza. Muy bien. Muchas gracias. Excelente, de verdad, esta reflexión sobre esa pregunta. Una vez me preguntaban esto, ¿dónde estaba Dios cuando dejó que mi hijo tuviera ese accidente? Yo le decía, donde mismo estaba cuando crucificaban a su hijo. O sea, Exactamente. eh, Sí. a veces creemos que Dios está ausente, Él estaba allí. Por eso se hicieron tinieblas, porque Él estaba velando su presencia. Amén. Estaba allí, pero no intervino, no podía intervenir. A veces Dios no puede intervenir. Y le cuesta a las personas entender esto. Sí, es un Quiero proceso, hacer. pastor. Sí, Perdón, sí, discúlpeme. sí, adelante. No, Lo adelante. importante es, justamente, para mí, es no tenemos una respuesta precisa, tenemos momentos, y lo importante es ir acompañando y respondiendo, justamente porque es un proceso en el cual el conflicto hace que tengamos que reordenar las fichas que tienen que ver con cómo se vive la fe, no lo que pensamos, sino cómo lo vivimos, ¿no es cierto? Y en Así última es. instancia, entender lo que usted acaba de decir. El Señor está siempre con nosotros, y está sufriendo con nosotros y sufrió por nosotros para que tengamos justamente la esperanza que permite el reencuentro en lugar de que esta separación sea eterna. Muy bien. Hay una pregunta última que voy a hacer para dar paso a las preguntas, que de hecho ya tengo una pregunta aquí que hicieron en la Unión Radio.
También los oyentes de Orión Estéreo pueden hacer algún tipo de pregunta y enviárnosla. Pero antes de entrar en esas preguntas, quiero hacer una última pregunta, me parece interesante. ¿Cómo se puede ayudar a los niños a procesar una etapa de duelo? Por supuesto, esto tiene que ver con la edad del niño, ¿no es cierto? Lo que tiene que ser, pues tiene que ser, pues, acomodado, ¿no es cierto?, a la edad de la criatura. Nosotros estamos aquí de vacaciones con nuestra nieta, tenemos una nieta de 14 meses, ¿no? Por supuesto que si por cualquier motivo alguno de nosotros fuera a faltar, ella lo va a notar, lo va a sentir, ¿no? Pero no es que se puede sentar y decirle, oh, ¿sabés qué pasa? Que el abuelo le pasó esto, ¿no es cierto? Naturalmente, lo que uno se enfoca en criaturas más pequeñas es en el consuelo del momento de tristeza o dolor e incertidumbre, ¿no es cierto? Con el paso de la edad, uno va revelando en términos que son apropiados a la edad, la realidad, ¿no? Lo que no debe hacerse es decirle, oh, no, se fue de vacaciones, o está, pues ya va a venir en algún momento, sino la realidad de qué es lo que ha sucedido en el lenguaje apropiado a esa edad y siempre incluyendo, ¿no es cierto?, el elemento de la esperanza, que la separación no es definitiva, sino que justamente afirme la fe y afirme el sentimiento de que el Señor nos ha creado para estar juntos por la eternidad. Muchas gracias. Antes de entrar en las preguntas, quiero recordar que tenemos 7 librerías en Guatemala. La principal aquí en la zona 7, segunda calle, 3125, con el teléfono 4216-4548. En Quetzaltenango, en la 37 Avenida 035A de la zona 8, con el teléfono 7767-5210. En Totonicapán, en la segunda calle 432 de la zona 1 Palín, con el teléfono 7766-5312. En Chiquimula, en la octava avenida 566 de la zona 1, con el teléfono 7942-6725. En Retaluleu, en el centro comercial Paseo Las Palmas de la avenida Circunvalación, local número 6, con el teléfono 7771-1105. En Tecunumán, en la segunda avenida del Estadio 01 de la zona 1, Colonia Los Pinos, con el teléfono 3994-1516. En San Benito, Petén, en la 18 calle 8085 de la zona 1, con el teléfono 3994-1116. En cualquiera de estas 7 librerías puede usted reclamar su 30% de descuento durante esta semana hasta el próximo viernes. Nos llegó una pregunta que Eddie nos comparte. Dice la persona que realizó un voluntariado en la morgue del INASIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ciencias Forenses, exacto. Asistiendo a las personas que van a reconocimiento del cuerpo de sus familiares que han fallecido bajo situaciones no esclarecidas. Y obviamente es un suceso más traumático de lo normal. ¿Qué acciones se podrían realizar para ayudar a amortiguar un poco el dolor que están experimentando los deudos en esos momentos? Bueno, yo creo que la persona que hace la pregunta probablemente está en mejores condiciones que yo para responderla justamente por la experiencia amplia que está desarrollando en ese sentido, ¿no? Este, yo creo que hay ah, dos cosas. Uno que es la preparación. La preparación no es, bueno, esto es lo que vas a ver, esto. O sea, de pronto puede haber algo vinculado con la preparación de qué es lo que visualmente se va a observar, ¿no? Sino que la preparación es más tal vez asociada con el normalizar la experiencia y los sentimientos. En segundo lugar, esclarecer que quizás si la experiencia es un poco chocante, el término que usamos es traumática, ¿no es cierto? Pero es chocante, que emocionalmente y visualmente puede ser realmente muy fuerte. Este, mencionar justamente el hecho de que a veces esto puede llevar a que uno tenga memorias
visuales que de pronto irrumpan en la conciencia, ¿no es cierto? El flashback se llama, ¿no es cierto? En el cual el momento queda grabado y después aparece. Es como para prevenir a la persona que de pronto distraiga un poco su atención, que no tenga un foco tan específico sobre el cuerpo, sino que tenga una atención más dividida, lo cual amortigüe justamente el momento, digamos, de contacto visual, ¿no? Y también un poco de información con lo que se refiere a el impacto que eso pueda tener a futuro, en términos, por ejemplo, del modo en que la pérdida se produjo y que eso puede, digamos, tener repercusiones, la diferencia entre el duelo normal y el duelo complejo, ¿no es cierto? Y si es posible, naturalmente, cuando uno está trabajando en un aspecto, en un servicio público, uno tiene que tener conciencia, digamos, de las posibles limitaciones con respecto a afirmar cuestiones de fe, ¿no es cierto? Pero también es importante poder mencionarles a las personas algo si tienen algún tipo de disponibilidad, ¿no es cierto? La importancia de la fe y que el dolor no termina aquí, el dolor es transitorio y que hay una esperanza de un mundo mejor, ¿no? Amén. Hay personas que efectivamente, digamos, tienen una fe que no puede ser exactamente igual que la nuestra, pero que están abiertas y reciben ese tipo de mensaje. Yo creo que lo más importante para mí sería no solamente el momento en el cual tienen este tipo de observación, sino también la posibilidad de seguimiento, ¿no? Por ejemplo, fíjese que en un otro contexto, pero creo que se aplica aquí, en la India había una intervención para personas que habían sido admitidas a un hospital por intento de suicidio. Una vez que salían del hospital, personas con mínimo entrenamiento las visitaban una vez al mes. Una visita nada más, no para hacer intervención, solamente para visitarlos, estar juntos, conversar de la vida y demás. Una vez al mes. Con eso bajaron los índices de suicidio en porcentajes a la mitad. O sea que realmente la posibilidad del seguimiento, la invitación a que justamente sea parte de una comunidad que los reciba, que los apoye, creo que es lo más importante en este sentido. Pero nuevamente, pienso que la persona que hizo la pregunta seguramente tiene mejores ideas que las que he compartido. Muy bien, ya esa persona se ganó este libro, así que Bien. Eddie, toma nota, ¿verdad? Porque aquí va a encontrar algunas estrategias muy específicas de quién es la persona y su teléfono para que pueda pasar por nuestra librería a recoger el libro Del dolor a la esperanza del doctor en psicología que ha compartido con nosotros hoy el doctor Carlos Fallar. Tenemos otra pregunta, Eddie, puedes hacerla, o creo que es un comentario de María. Así es, Adelante. María. María dice, buenos días, bendiciones. Qué bonito programa. Es difícil perder a un ser querido, no es fácil. Pero en mi propia experiencia me he dado cuenta que Dios es tan misericordioso y esta emisora, dice, me ha ayudado a sobrellevar el fallecimiento de mi señora madre. Ella es, sí, María. Se ha comunicado a través del WhatsApp. Muy bien, ¿tenemos algún otro mensaje? También vamos a tener un libro para María, así que ya tenemos 2 libros hoy. A ver si hay un tercer libro de algún otro mensaje que haya llegado o pregunta, Eddie. Bueno, solamente alguien que nos decía que estaba lista ya para participar, estaba atenta si iban a hacer alguna dinámica. Bueno, que llame y entonces le vamos a hacer nosotros una pregunta a ella. Ok, de acuerdo. Entonces, amigos, recuerden que estamos transmitiendo a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y a través de la radio, Unión Radio y Orión Estéreo, que mañana se han estado conectando para poder llevarles a ustedes esta programación especial. Así que vamos a ver si tenemos ya la comunicación. Es Claudia, me parece. Claudia, buenos días. Bienvenida. Escúchenos a través del teléfono, por favor, no a través de la radio para evitar estos retrasos. No sé si está lista ya con su teléfono para escuchar la pregunta que le harán. Así es, ya estoy lista. Ok, Claudia. Pastor, la pregunta es... ¿Qué es el duelo, Claudia? Bueno, es el momento que estamos viviendo de dolor
por una pérdida, ¿verdad? Muy bien. ¿Y hay más de un tipo de duelo? Sí, estaban, en lo que oí del programa, habían 8 tipos de duelos, ¿verdad? Ok. Muy bien. Muchas gracias, Claudia. También te ganaste tu libro Del dolor a la esperanza, del doctor Carlos Fallar. Muchas Bien, doctor, gracias. creo que el tiempo se nos ha terminado en este programa. Algunas palabras finales a la audiencia de Guatemala. Gratitud. Me encantaría conocerlos, visitarlos en algún momento. Y les quiero dejar con ustedes el mensaje del Salmo 56, versículo 8. Tú, hablando de Dios, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. El Señor está presente, pero no está presente en forma global, sino en forma muy personal. Está cerca de nuestro corazón, especialmente cuando estamos sufriendo. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, particularmente con aquellos que han perdido seres queridos. Que el Señor les traiga esperanza y fortaleza. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Fallar. Estaremos ya haciéndole una invitación presencial para que pueda conocer a Guatemala, llevarlos por algunas partes de Guatemala como Antigua y otros lugares para que podamos tenerlo en un evento con el libro Un Corazón Tranquilo. Así que ya estaremos haciendo contacto con usted para ese encuentro. Me va a encantar. Muchísimas gracias. Bendiciones. Ha sido un honor tenerlo con nosotros aquí. Gracias, Eddie, gracias a Orión Estéreo y gracias a ustedes, nuestros amigos oyentes que siempre están allí pendientes de esta programación. Feliz día, bendiciones. Saludos entonces, amigos, una cita para esta tarde aquí a través de Unión Radio y Orión Estéreo en este segundo día de la Semana del Libro. Será hasta mañana a las 7:30 de la mañana, si Dios así nos lo permite. Continúa con el buen hábito de la lectura. Nos encontramos en una próxima en la Semana del Libro con Yadpa Guatemala en Unión Radio. Unión Radio, la voz de la esperanza, siempre contigo. En el progreso y el nororiente de Guatemala, en la 105.5 FM, conectan con la esperanza en Dios. Somos Unión Radio. Cambios duraderos en sus hábitos de pensamientos y estados de ánimo. Sabiamente. Un libro que le ayudará a encontrar altos niveles de motivación, energía y productividad. Sabiamente. Te ayudará a desarrollar calma y estabilidad emocional aún en situaciones de estrés. Escrito por el autor, el Dr. Neil Nitley. Un libro que le ayudará a lograr poner en acción toda su capacidad mental. Sabiamente. Un libro para desarrollar una función cerebral óptima y una buena salud mental. Un libro que responde a preguntas como cómo alcanzar la máxima capacidad mental, cómo desarrollar inteligencia emocional. Solamente en IADPA Guatemala. Sabiamente en www.iadpa.gt. Cocinando con los niños. Recetas sanas para tener niños felices. Un libro creado para unir las familias. Descubra en él muchas maneras originales de incentivar padres y niños a pasar tiempo y compartir juntos en la cocina. Conozca los sustitutos de los productos de origen animal e información sobre alergias y sensibilidades alimenticias. Recetas veganas fáciles de preparar que incluyen desayunos para la lonchera. Una oportunidad única de estrechar lazos con los más pequeños. Cocinando con los niños, de la famosa chef internacional Kirli Su, le provee recetas con tiempos de cocinado y lista de ingredientes para ir a la compra juntos. Cocinando con los niños. Adquiéralo en www.iadpa.gt y al teléfono 4216
4548. Todos los días, a través de la radio, en nuestras redes sociales y a través de nuestro canal de televisión UR Play. En Unión Radio, tu salud es lo más importante. En Guatemala, Unión Radio es la voz de la esperanza. En el área